Amigos de Digital 593 Noticias, ¿cómo están? Bueno, nosotros listos para comenzar a dialogar con el doctor Mario Ruiz Romero, director del Instituto Geofísico. Doctor, bienvenido. Bueno, lo de cajón, el sismo, el evento que vivió ayer Ecuador, ¿fue un sismo o un terremoto? Bueno, es difícil diferenciar, los dos términos son sinónimos, ¿no? Pero generalmente nosotros usamos terremoto cuando los daños han sido fuertes y han sido en forma, digamos, en forma extensa, ¿no? Normalmente asociamos a un terremoto, a un sismo que haya tenido una intensidad de 8 o más en la escala de Mercalli, que tiene hasta 12 grados, ¿no? El de ayer fue Entonces, de 6,5. el de ayer fue de 6,5 en su magnitud, ¿no? La magnitud nos indica el tamaño del sismo, ¿sí? Y la escala de Mercalli, la escala de intensidades nos indica cómo se sintió o qué daños, o cómo fueron los daños del sismo. Entonces, Entonces, ajá, en este esto quiere caso, decir, quiere decir que las intensidades que se han evaluado nos indican que en forma general, ¿no? En la mayoría de las edificaciones, por ejemplo, de ciudades como Machala o como Guayaquil, ¿no? O como Cuenca, no se tuvieron daños, ¿no? Pero sí en algunas de ellas se tuvieron daños como pequeños daños, y se presentan daños un poco moderados o mayores en edificaciones que tenían condiciones de vulnerabilidad. doctor, hasta el momento se han generado o se han registrado, perdón, ¿cuántas réplicas? ¿Siete, Hasta el, o menos? no, hasta el momento se han registrado 24 réplicas, ¿no? De esas han sido localizadas, más o menos la mitad han sido localizadas de estas réplicas, y todas las réplicas, ¿no? Obviamente salen cerca del epicentro, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, en la parte oriental en el Golfo de Guayaquil, en la parte oriental de la isla Puna. Doctor, ahora, esto justamente, esta es una zona sísmica, por decirlo, conocida, se habían registrado antes eventos en esta zona. Hay dos fuentes sísmicas aquí, ¿no? Una fuente sísmica somera, que se relaciona con la proyección de una falla tectónica que viene desde la sierra, ¿no? Que baja por el río Payatanga, después o por el río Pangor y después del río Payatanga, y que se interna en el Golfo de Guayaquil, ¿no? Pero este sismo no tiene la profundidad como para ser generado en esta falla, sino que es generado más abajo, ¿no? En una zona donde ya no existen las fallas, sino más bien estaría cerca del límite entre las placas Nazca, que está subduciéndose, y la placa sudamericana, ¿no? Nuestra evaluación nos indica que el sismo se origina en la parte superior de la placa Nazca. Esto quiere decir también que es un sismo de profundidad intermedia, según el informe generado por ustedes. Sí, entonces no es un sismo somero, no es un sismo con una profundidad que diríamos casi intermedia, ¿no? Doctor, y estos daños ocurridos, sobre todo en poblaciones como Pasaje, Machala, esto se debe a que justamente están mucho más cerca del epicentro, que fue a 29 kilómetros de Balao. Sí, son poblaciones que están cerca del epicentro, pero también nosotros podríamos indicar una cosa adicional, ¿no? Hay varios fenómenos que pueden ocurrir con un sismo, ¿no? No solamente es el sacudimiento del terreno, sino que, por ejemplo, también eh, pueden haber casos, por ejemplo, como la licuefacción de suelos, ¿no? Eso quiere Esto decir, es cuando un suelo arenoso está saturado de agua, y a ese suelo arenoso se le comienza a mover, ¿no? Comienza a cambiar su estado, y pasa de ser sólido a comportarse casi como un líquido.
Entonces, en algunos casos pierde capacidad portante, como dicen los ingenieros civiles, pierde la capacidad de sostener estructuras, por ejemplo, y se producen hundimientos, ¿no? Entonces, algo de esto se ha visto especialmente en las zonas que están en la línea de la costa, ¿no? Pero también se podrían observar, por ejemplo, edificios relativamente nuevos, ¿no? Que presentan ciertos daños, ¿no? Entonces, los edificios nuevos que con este tipo de aceleraciones seguramente no debían haber presentado sino daños menores. Doctor, y bueno, ¿qué recomendaciones? Siempre le decimos a la gente, bueno, guarde la calma, salga con cuidado, no atropelle a otra persona, pero la verdad es que con lo ocurrido ayer y sobre todo en poblaciones como Pasaje, Machala, hubo personas que no tuvieron tiempo, pero a nada. Sí, pero la principal recomendación que hacemos nosotros aquí, que se la hace en Japón, en Estados Unidos, es que las personas deben guardar la calma, ¿no? No deben salir precipitadamente de los edificios, ¿no? La mejor recomendación es, miren, busquen una mesa, busquen un escritorio, ¿no? Y traten de guarecerse debajo de la mesa, del escritorio, sosteniéndose hasta que pase el sismo y en ese momento pueden salir, ¿no? Le voy a dar un dato, ¿no? El 50% de los heridos o de las atenciones hospitalarias en Japón a causa de sismos era las salidas precipitadas a las calles, ¿no? Entonces ellos comenzaron a enseñar esta forma y dijeron, es necesario enseñar esto porque necesitamos los hospitales que estén en capacidad de atender a las personas que realmente han sido afectadas por el sismo, ¿no? Y no aquellas que sufren, por ejemplo, torceduras, fracturas, ¿no? O caídas o cortes por salir precipitadamente. Doctor, usted también, bueno, como experto, como científico, ¿cómo cataloga, cómo califica ahora, pues, que en el sismo de ayer, pues muchas personas recibieron una alerta un minuto antes de que ocurra por medio de aplicaciones con su sistema Android? Sí, me parece que es algo interesante, que es algo que tenemos que explorar en el futuro. No creo que es una de las ventajas de tener esta conectividad que se tienen con los celulares. Lo que hacen los celulares es que cada celular tiene un pequeño acelerómetro en su interior, ¿no? Que previene que cuando se cae, ¿no? Que este acelerómetro da la señal de apagarse y permite que no se dañe más de lo que ya la caída le puede ocasionar, ¿no? Pero entonces, estos sistemas como con los teléfonos que tienen el sistema operativo Android, permite que Google pueda tener una notificación si en cientos o no sé, de celulares le sale esta misma detección de una aceleración alta. Ellos dicen, aquí hay un sismo, este sismo podría tener esta magnitud, ¿no? Y manda el mensaje, ¿no? Entonces, mientras tanto, las ondas sísmicas siguen viajando, ¿no? Y comienzan en este caso, por ejemplo, las personas que estaban un poco más alejadas del sismo pueden recibir el aviso de Google antes que lleguen las señales, las ondas sísmicas, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo interesante, algo que se puede explorar en el futuro, ¿no? Que que está siendo usado como un sistema de aviso temprano, ¿no? Más no como un sistema de predicción de terremotos. Eso le iba también, era mi siguiente pregunta, doctor, porque ese tipo de eventos no se pueden predecir. Hemos visto en redes sociales que por ahí hay personas que dicen, bueno, yo predije que iba a ocurrir un terremoto en Ecuador, pero si esto fuera factible, ¿verdad? No hubieran tantas muertes porque todo el mundo pudiera ponerse a buen recaudo, ¿o me equivoco? Exactamente, ¿no? Hemos visto que países tan desarrollados como Estados Unidos, como Japón, como Nueva Zelanda, han sufrido el embate de los sismos, ¿no? Y en estos casos, con toda la tecnología que tienen,
no han podido predecir la ocurrencia de los sismos, ¿no? Hay personas en cambio que quizás de una manera llena de desfachatez, ¿no? No, yo voy a predecir los sismos porque aquí está lloviendo mucho, ¿no? Cuando Claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, en este caso, el agua, ¿no? de lluvia puede infiltrarse en los suelos, pero puede alcanzar decenas o centenas de metros, ¿no? Y claro. digamos que si es que logra infiltrarse más, ¿no? Por el gradiente térmico que tiene la Tierra, ¿no? Antes de que llegue a la zona del epicentro ya se habría evaporado, ¿no? Y habría regresado a la superficie. Entonces, no tomamos en cuenta que este sismo, por ejemplo, se produjo a varias decenas de kilómetros en el subsuelo, ¿no? Donde ya los efectos meteorológicos son prácticamente inexistentes. Doctor, bueno, también es muy común escuchar, sobre todo en nuestro país, de que, bueno, unos temblorcitos por aquí, otros por acá, nos avisan que vamos a cambiar de estación, que ya vamos al invierno, que regresamos a la otra etapa. ¿Esto es verdad o es que simplemente es una forma como que muy coloquial de hablar de los sismos? Sí, no tienen relación los sismos con los cambios de estación, ¿no? Si sería este argumento, si sería cierto, podríamos ver que en los Estados Unidos, por ejemplo, en cada cambio de estación tendrían los sismos y ellos ya podrían haber dicho, no, esto ya está totalmente comprobado, ¿no? Y no, vemos que los sismos ocurren aleatoriamente en cualquier mes del año. Doctor, para finalizar esta entrevista, su recomendación en general a la población. Bueno, mi recomendación a la población serían dos. La primera, que la población ante los sismos tiene que guardar la calma, tiene que poder protegerse y después evacuar calmadamente el sitio donde está hacia una zona segura. La segunda recomendación es de que confíe que hay institutos técnicos como el Instituto Geofísico que se ha esforzado en tener equipamiento adecuado para poder hacer determinaciones, por ejemplo, muy rápidas del epicentro de los sismos, de la profundidad o de la magnitud, ¿no? Eso creo que tenemos que también apreciar, ¿no? De que hay un esfuerzo quizás callado que se va haciendo todos los días para poder brindar este servicio al país. Doctor, muchísimas gracias. Era el doctor Mario Ruiz Romero, director del Instituto Geofísico, quien nos ha dado luces sobre el evento ocurrido ayer en Ecuador y que, bueno, pues ha dejado saldos dolorosos para toda la población en general, pero a la vez nos ha ilustrado sobre lo que implica este tipo de sismos cuando ocurren en el país. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima ocasión. Para servirle, hasta luego. Gracias, amigos. Y con ustedes seguimos con más información aquí en nuestro sitio de noticias digital.